Muy buenas amigos de Bato Herramientas. Vamos a ver hoy mi experiencia con este láser X Tool, el modelo D1 de 20 vatios. Quiero hacer un vídeo totalmente diferente a lo que hay en redes, a lo que hay actualmente en plataforma. ¿Por qué? Porque lo quiero enfocar un poco más que cómo se monta, porque como ya veis, ya llevo varios meses con él, lo he estado probando. Os voy a contar por qué me he decidido por este modelo, por qué he invertido en este modelo y no en otros. También os voy a contar qué es lo que se hace con este modelo para poder ganar dinero, que creo que es lo que a todos nos gusta. Y vamos a ver un poco todos los proyectos que nosotros hacemos. Digo nosotros porque la empresa que está generando este tipo de recursos es mi mujer, que empezó haciendo algunas pequeñas cosas de manualidades, tiene otras muchas máquinas que ya se han ido comprando, pero esta os voy a contar en qué le ayuda. Y ya os digo, desde primero de año, pues ya mi mujer, que la podéis seguir en el taller de Mary Jo, por aquí arriba lo dejaré, y ella ya está generando, está dada de alta y está facturando con su empresa. ¿Cómo podemos conseguir todo esto? Pues vamos a verlo a lo largo del vídeo. Ya os digo, el vídeo resumido simplemente a qué es lo que nos facilita esta herramienta, qué es lo que hace. Si ya queréis ver después un vídeo de funcionamiento, el software que ya viene incorporado con la herramienta para trabajar con ella, funcionalidades y demás, pues lo podemos hacer. Pero en principio nos vamos a ceñir en esto de aquí. Bueno, lo más importante para aquel que no esté familiarizado con este tipo de herramientas es qué es lo que es un láser CNC. Hablamos de una superficie, en este principio 40 por 40, más o menos de capacidad de trabajo, en el cual nosotros disponemos de esta unidad láser que genera un rayo láser que sale por aquí, que es capaz de atravesar diferentes objetos y, digamos, hacer un corte perfecto, tanto en madera, en diferentes tipos de madera, en foam, en cartón pluma, en plástico. También podemos arañar o marcar en aluminio para hacer botellas decorativas. O sea, ya os digo, también tenemos un accesorio que yo aún no he probado, que es para poner piezas y hacer grabaciones esféricas, que eso lo veremos en próximos vídeos. Entonces, ¿qué ventaja tenemos con esta herramienta? Pues que podemos desarrollar cualquier tipo de diseño, que lo podemos hacer en un archivo por el ordenador, pasarlo a la herramienta y desde la herramienta, dándole con unos parámetros de corte, nos va a hacer o bien corte, o bien grabado, o bien marcado de esos dibujos. Le podemos meter cualquier tipo de imagen. Hay que vectorizarla, o sea, con lo cual requiere unos mínimos conocimientos y aparte de esos mínimos conocimientos los puedes adquirir mismo en cualquier plataforma digital, que te van a facilitar esos conocimientos. Hay millones de tutoriales y podemos conseguir cosas como, por ejemplo, ¿qué está haciendo ella? Pues este tipo de carteles para poderlos colocar en un marco en el cual también se pueden incorporar, por ejemplo, corazones. Esto lo vamos a poner aquí para que lo veáis. Corazones. Estos carteles, pues claro, puedes hacerlos ya, como estáis viendo, de manera masiva. Aquí lo tenéis en rojo. Como estáis viendo, esto es una madera, un DM de 3 milímetros, pero fijarse con qué calidad lo corta. Y este no está limpio, ¿vale? Esto hay que darle con un poco de alcohol isopropílico o vinagre de manzana y se eliminan todos estos restos. Esto es 3 milímetros, pero por ejemplo aquí tenemos ya 1 centímetro. Pues esta madera de 1 centímetro podemos hacer carteles, como estáis viendo. En este caso un cartel de fútbol para colocar medallas. Y todo esto que estáis viendo, aquí también tenemos corazones más grandes. Aquí ya entra la imaginación de cada uno. Aquí estáis viendo, por ejemplo, un retal, para que os hagáis una idea, en el cual hemos sacado de una pieza de 3 milímetros, pues hemos sacado también un colgador decorativo. Estas piezas, una vez que la ponemos en el programa, aparte de cortarlas, pues podemos, por ejemplo, aquí grabar un texto y demás. La verdad es que da muchísimo juego a la hora de trabajar y poder hacer diseño. Otra vertiente más del negocio de Mary Jo es el tema del equipamiento, camisetas, con vinilos textiles. Esta herramienta nosotros no la utilizamos para ello porque tenemos un plotter de corte, pero también es posible trabajar con esta herramienta y hacer
los diferentes cortes, en vez de una máquina plotter, hacerlo con la máquina, colocándole el vinilo directamente a la herramienta y habría que prensarla para trabajar. Entonces, recapitulando mucho, una herramienta de gama alta, hablamos de 20 vatios de salida. Este mismo modelo lo vais a encontrar en 10 vatios, que también es apto para grabar y cortar, únicamente que ya los espesores de corte son más pequeños. Hay máquinas en el mercado de Xtool o de otras marcas que aún tienen ya 6 vatios, 7 vatios. Yo mi recomendación es que mínimo nos vayamos a 10 vatios. Toda la que sea menos de 10 vatios, yo pienso que es muy apta para grabar, hacer grabados, por ejemplo en tablas de corte, para cocina, pues la marcamos, cualquier proyecto que tengamos en el taller en madera lo podemos grabar. Pero si ya también queremos hacer grabado y corte, por ejemplo para hacer llaveros, porque estas mismas piezas, por ejemplo, si se hacen un poco más pequeñas, se le pone su argolla y se puede trabajar también como un llavero. Iréis viendo a lo largo de todo el vídeo diferentes inserciones que vamos a meter por aquí para que vayáis viendo todos los tipos de modelos y de cosas que se pueden desarrollar y se pueden hacer con este tipo de herramientas. En definitiva, como comentaba, la herramienta trae directamente ya el software, es gratuito en la página de Xtool, es bastante sencillo de utilizar. Hay otros sistemas como el Lightboard que esta máquina también lo acepta, con lo cual es una aplicación quizás mucho más completa, un poco más complicada para principiantes, pero que también tiene el hándicap de que es de pago, con lo cual yo digo, con la Xtool estoy súper contento. Y es importante saber que esta herramienta se puede vender, por un lado, lo que es la herramienta, ya os digo, de la potencia que ustedes la queráis comprar. Después, por otro lado, tenemos una bomba que lo que nos va a generar es un aire que va por aquí, como estáis viendo, por este tubo, y baja aquí a la herramienta y nos insufla aire directamente. Este aire lo que nos va a facilitar es que quitemos la carboncilla, el humo que hay en el ambiente, y el corte nos lo va a hacer mucho más preciso, mucho más rápido y, como estáis viendo, cortes limpios sin que se genere quemazón, sin que se genere mucho deterioro en la superficie. Una vez que tenemos eso, pues ya lo que hay que jugar con el programa es en darle mayor velocidad, menor velocidad, mayor fuerza de láser, menor fuerza de láser, y jugar con unos parámetros para que ya consigamos unos cortes bastante interesantes. Lo mínimo que podemos comprar sería esto y lo otro. Hablando de compra, os dejaré abajo unos links porque ahora tienen unos descuentos adicionales para el Día de la Madre. Igual estás viendo este vídeo dentro de unos meses. Igualmente te invito a que le des a esos enlaces porque te darán los descuentos, los bonos de descuento que haya en la fecha en la cual tú estés dándole visualización a este vídeo. Adicional, pues tenemos, por ejemplo, unas cajas. Como estáis viendo aquí, yo tengo una caja hecha en madera estanca. También tenemos estos paneles. Estos paneles inferiores son buenos porque la pieza descansa y el láser atraviesa. No tenemos una superficie plana debajo de la pieza a cortar. Si tuviésemos una superficie plana, el láser va trabajando y va quemando también la de abajo, con lo cual se genera mucho mayor temperatura y mucho mayor humo, ¿vale?, en el ambiente. Estas cajas lo que nos facilitan es que tengamos un ambiente estanco. Yo le tengo puesto un extractor, como estáis viendo allí, conectado a la red, y que esto ya va hacia el exterior, con lo cual todo el humo que se genera aquí, voy a cerrar ahora la cajita para que la veáis. Bueno, como estáis viendo, la caja queda totalmente cerrada y iría por aquí, por este tubo que estáis viendo aquí, iría hacia arriba y todo esto lo sacaríamos todo el humo. Esta pieza de aquí son, como hemos comentado, las bolas esféricas que podemos grabar con la máquina que tenemos aquí. Aquí también tenemos pizarras para hacer pequeños trabajos que lo veremos en próximos vídeos. La bomba de Xtool, ¿vale?, que es la bombita que nos genera aire. Este es otro modelo, como estáis viendo, Ana, de gimnasia rítmica, también para poner las medallas. Y ya os digo, el funcionamiento muy sencillo. Y nada, ahora os voy a dejar con algunas imágenes de procesos de corte para que podáis ver la máquina funcionando. Si seguís mis redes y si no lo hacéis, os invito a que lo hagáis porque vais a ver muchísimos vídeos del día a día de Mary Jo trabajando con esta herramienta y generando muchísimos proyectos. Ya os digo, si queréis ver precios de esta herramienta, tenemos unos descuentos muy especiales ahora para el Día de la Madre que os dejo en descripción. Pues nada, amigos, espero que os guste este vídeo y os digo, estar muy atentos porque vamos a ver el accesorio giratorio y muchas ideas de trabajo que tenemos para esta Xtool D1 Pro,
de 20 vatios. Pues nada amigos, un saludo a todos y nos vemos en las redes. Adiós.